positivo, cubre gram negativos, cubre una serie de gérmenes que hay acá muy resistentes a otros antibióticos, por ejemplo, los estreptococos o enterococos resistentes a la penicilina, el enterococo fecalis, son gérmenes muy resistentes que eventualmente pueden ser cubiertos por penicilina, por aminopenicilinas, pero muchas veces no. Entonces ahí entran a fallar los carbapenems. Cubre estafilococo, ¿ya? No cubre mucho al estafilococo meticilino resistente, pero algo lo cubre también. Por eso para el estafilococo meticilino resistente viene este, que es la vancomicina, que ya lo vamos a ver más. No se vota. Este es un gran fuerte de los carbapenems, cubren todos los gram negativos, incluido a la pseudomonas, la eutinosa, que es un germen muy agresivo, que no tiene porinas, y que al igual que estos cocos resistentes, producen infecciones normalmente hospitalarias, infecciones muy complejas, que uno tiene que recurrir a este tipo de antibióticos. Cubre Bacteroides fragilis, que es el anaerobio que está debajo del diafragma. Encima del diafragma están todos los clostridios, las fusobacterias, los pneumococos. Los clostridios, por supuesto, son de distribución universal, están en todos lados, están en el ambiente. Pero en el órgano, en el tubo digestivo debajo del diafragma y en los órganos pélvicos femeninos internos, genitales internos, ahí hay un anaerobio que es el Bacteroides fragilis. Ahí también puede haber clostridios, y de hecho que hay, pero esos son fácilmente de cubrir con varias cosas. En cambio, el Bacteroides fragilis no. Por ejemplo, la penicilina no cubre Bacteroides fragilis. Las cefalosporinas, ninguna de las cefalosporinas cubre Bacteroides fragilis, a excepción de la cefoxitina, que es una cefalosporina de segunda generación. Después ninguna otra cefalosporina cubre Bacteroides fragilis. ¿Ya? En cambio, este sí cubre Bacteroides fragilis, los carbapenems. Cubren una serie de enterobacterias resistentes a las cefalosporinas, aquellas que producen beta-lactamasa de espectro extendido, que se conocen como las BLEN, son beta-lactamasas de espectro extendido, es decir, que son beta-lactamasas que producen resistencia a un montón de antibióticos, pueden ser cubiertos por los carbapenems. Entonces, los carbapenems son cosas muy serias. El primer carbapenem que existe es el imipenem. Ya sabemos que tiene que venir combinado por la cilastatina para inhibir la transferencia renal. Estos antibióticos son antibióticos todos ellos que no se dan ninguno de ellos por vía oral, se dan todos por vía parenteral, y al igual que prácticamente todos los beta-lactámicos, su excreción fundamental es por vía renal. ¿Tienen efectos adversos? Claro que sí, hay una serie de efectos adversos que pueden tener. Dentro de los más particulares para el imipenem están las convulsiones. Pueden producir convulsiones hasta el 1% de la gente que lo recibe. Su principal reacción adversa es la reacción de hipersensibilidad, que eso es propio para todos los beta-lactámicos también, y pueden producir náuseas, vómitos y otros problemas. Entonces, ¿para qué se va a usar el imipenem? Para infecciones graves, ya sean por gram positivos o gram negativos, infecciones graves, hospitalarias, gérmenes que uno sospecha que pueden ser resistentes a la cefalosporina, a la penicilina. No solo infecciones intrahospitalarias, sino también pueden ser infecciones adquiridas en la comunidad, pero donde uno sospeche que hay un germen recontra resistente, ¿no? Una peritonitis muy avanzada, una pancreatitis necrohemorrágica, por ejemplo, ahí los carbapenems van muy bien en la pancreatitis necrohemorrágica, pacientes diabéticos, pacientes inmunodeprimidos, pacientes con cáncer, ¿ya? Cuando uno sospecha la presencia de pseudomonas, por supuesto, siempre hay que combinar con otro antipseudomónico, pero muchas veces el imipenem forma parte de eso. Entonces, hasta acá hemos escrito el imipenem, y ahora sabemos que dentro de los carbapenems hay otros que son el meropenem y el ertapenem. Es lo mismo, el meropenem y el ertapenem
todo lo que se dice para el imipenem sirve también para ellos, pero tienen algunas cosas que destacar. El meropenem, por ejemplo, no produce convulsiones, o produce muy poco convulsiones. No es destruido por la dipeptidasa renal, de tal manera que no se tiene que combinar con cilastatina, e incluso existe un inhibidor de beta-lactamasa que es el valbortactam, que se puede combinar eventualmente con el meropenem y ya pues es una cosa mucho más intensa. El ertapenem tiene todas las virtudes del imipenem, más las propias del meropenem, excepto la combinación con valbortactam. Pero esto, lo interesante es que se administra una sola vez por día. El meropenem y el imipenem tienen que administrarse cada 8 horas. 1 gramo cada 8. Ese es el esquema que sirve para el imipenem o para el meropenem. En cambio, el ertapenem es 1 gramo cada 24. Entonces, esto es interesante porque te puede facilitar hacer tratamientos ambulatorios. O sea, tú hospitalizas a un paciente por una diverticulitis, por ejemplo. Paciente diabético con diverticulitis lo tienes que hospitalizar porque si no se puede morir. ¿Puedes usar en ese paciente un imipenem, un meropenem? Claro que sí, pero tienes que darlo cada 8 horas. Entonces, cuando ya controlas la infección, lo que puedes hacer es pasar unos días más a manejo ambulatorio con meropenem, con ertapenem, 1 gramo cada 24. ¿No? Ese es un ejemplo, como puede haber muchos. La ventaja del ertapenem es que te facilita hacer justamente tratamientos con antibióticos tan potentes, pero el paciente está en su casa, ¿no? Al estar en su casa tiene mucha comodidad y también se aleja del ambiente hospitalario, que siempre es un ambiente hostil. Pero no puedes decirle a un paciente que se vaya a su casa y que le vas a poner una inyección cada 8 horas. Se generan problemas, ¿no? Ya tiene que haber un sistema de salud preparado para eso, que muchas veces es así, que muchas veces es difícil de encontrar, pero así tengas un sistema de salud que está preparado para la atención domiciliaria, a ese sistema le va a venir mucho mejor administrar una sola vez al día que 3 veces al día. Así de simple, ¿no? A veces son cosas que no se consiguen porque el sistema no está preparado o porque el seguro privado no quiere aprobar, más que nada por ignorancia, porque resulta un chiste, porque un ertapenem cada 24 te puede salir más barato que un ertapenem cada 8. Y es la verdad. Y eso le conviene al paciente, le conviene a la familia, a la clínica, al hospital y al sistema de salud. Pero hay incapacidades que a veces no se pueden sobrepasar. O sea, de manera práctica, tú le dices a una compañía de seguros, le voy a dar de alta a mi paciente con ertapenem. No, te dice. Eso es tu reflejo mental. No entiende que le sale más barato. Eso es una realidad y yo la vivo. Cuando yo quiero a veces externar pacientes de la clínica, no me quieren autorizar el ertapenem. Son unos tontos, porque se están ahorrando la hospitalización. El ertapenem cada 24 sale más barato que el meropenem cada 8. O sea, lo que se están ahorrando es un montón, pero no entiendo, ¿no? ¿Cuál es la razón de existir del ertapenem? Esa. En otros lugares, donde hay un poco más de entendimiento y de comprensión, más bien si tú le dices a una compañía de seguros que vas a externar a tu paciente anciano, diabético, va a estar feliz la compañía de seguros, feliz, te ves a las manos. Pero le voy a dar ertapenem, macanudo te va a decir, porque a mí me sale más barato que le des ertapenem a que le des meropenem. Pero esas cosas a veces no se entienden y entonces no se puede cumplir un beta-lactámico, sino que solo tiene anillo beta, ya no tiene tanto tiroxauridámico, entonces se llama un beta-lactámico monocíclico, no tiene 2 ciclos, como sabemos que es la estructura de todos los beta-lactámicos, los amigos. Su mecanismo de acción va a ser igual, unirse a las PBP, pero ya cambia un poco, porque ya no es el mecanismo de acción clásico de los beta-lactámicos. Por eso no es un beta-lactámico, es un monolactámico. Así se le conoce como monolactámico. ¿Cuál es su mecanismo de acción?
Es un mecanismo de acción muy simple. La vancomicina viene y se une a este segmento del péptido glucán, que es un D-alanina. Ahí se une. Y cuando se une allí, la transpeptidasa, cuando quiere entrar y hacer crecer el muro, como ustedes ya conocen, no puede, porque encuentra una cosa grandota, que es la vancomicina. La vancomicina es una molécula grande, ¿ya? Se une ahí y se acabó el problema. Es simple su mecanismo de acción. Pero para unirse tiene que reconocer D-alanina. ¿Cuál es el mecanismo de resistencia de las bacterias para con la vanco? Modifican eso. En lugar de ponerte D-alanina, te ponen D-alanil-deserina. Y esa modificación hace que la vanco ya no se une. Ya no hay. No es que la vanco, solamente la vanco no se una. Es inteligente, es toda cuestión, es simplemente cuestión bioquímica particular. Ya no hay compatibilidad entre la vanco y ese segmento alanil-serina. Lo que sí había con el segmento alanil-alanina y la vanco. Entonces, al no unirse, la transpeptidasa sigue trabajando normal y hay resistencia a antibióticos. Ese es el principal mecanismo de resistencia a la vanco. ¿Algún ratito estamos hablando de astronauta o de vanco? ¿Ah? De astronauta, creo, ¿no? Entonces, el astronauta es un modo lactante, actúa igualito que los beta-lactantes, es decir, inhibe a la transcripción. Pero entonces, anulemos lo que les dije de la vanco, porque ya vamos a hablar de eso. El astronauta es un monolactano, se une a la PBP, o sea, la transpeptidasa, y la inhibe. Y la transpeptidasa le rompe el anillo beta-lactámico, como actúan todos los beta-lactámicos, pero se queda capturada. La gran distinción de la astronauta es que al ser una molécula diferente, solamente puede hacer eso con los gram negativos, nada más. Entonces el astronauta es como un aminoglucósido. Los aminoglucósidos, como los conocemos, son antibióticos que, si bien es cierto, cubren algunos gram positivos, su especialidad es cubrir gram negativos. Idéntico es el astronauta, su especialidad es gram negativos. Entonces cubre todos los gram negativos, ¿ya?, que uno pueda pensar. Por supuesto, a algunos se les van a escapar, ¿ya? Incluso es antiseguro. ¿Ya? Igual que los carbapenems, el astronauta puede ser antisegomónico, y también los aminoglucósidos son antisegomónicos, sobre todo la amicacina. ¿Cuáles son las reacciones adversas importantes del astronauta? Las propias de todo beta-lactámico, o sea, la hipersensibilidad. Tienen menos hipersensibilidad que los beta-lactámicos clásicos, pero estos monolactanos también pueden tener. El uso es fundamentalmente contra gram negativos. Cuando tú sospeches que hay un gram negativo muy resistente, esto es uno de los que puedes usar. Contra gram positivos no hacen nada, ¿ya? Eso es diferente a un carbapenem. Eso es un monolactam que solo cubre gram negativos. Algunas veces, cuando tienes infecciones con gram negativos y pacientes alérgicos a los beta-lactámicos, por ejemplo, te va a hacer alergia a un carbapenem, te va a hacer alergia a una piperacilina tazobactam, podrías pensar en la astronauta porque su tasa de reacción cruzada de alergia con los beta-lactámicos es más baja. Pero hay que tener cuidado porque siempre puede existir. Entonces, ahora sí entramos a la vanco, que son los glucopéptidos, ¿no? La vanco y la teicopéptida. La vancomicina es la reina de estos, es un glucopéptido, ¿ya? Es un antibiótico que se usa para gram positivos. Su efecto son los gram positivos. No cubre gram negativos, Cubre anaerobios, sí puede cubrirte anaerobios que sean gram positivos, y algunas veces bacteroides fragiles también. Cubre muy bien estafilo,
Incluso los estafilococos meticilino resistentes. Cuando hemos hecho penicilinas, vimos que estos estafilococos meticilino resistentes eran muy agresivos, producen las neumonías intrahospitalarias y también algunas infecciones comunitarias, pero lo más frecuente es verlos involucrados en las neumonías intrahospitalarias. Son los estafilococos meticilino resistentes. Entonces ahí quedas. Sin embargo, hay unos MARSA que también se hacen resistentes al lavando, que algunos los llaman VARSA, o sea, Staphylococcus aureus vancomicino resistente. Cuando tú tienes una neumonía intrahospitalaria, una combinación muy frecuente de manejo antibiótico es dar meropenem con vancomicina, porque ahí estás cubriendo todas las opciones, estás cubriendo pseudomonas y estás cubriendo meticilino resistente. Dentro de los estreptococos también cubren estreptococos muy agresivos, los comunes como Piógenes, Pneumoniae, pero también el Fecalis y otros más. Everidias. Dentro de los clostridios cubren muy bien los clostridios, que son anaerobios, y cubre este clostridio, que es el Clostridium difficile, que produce la colitis pseudomembranosa, que algo se va a comentar. El enterococo fecalis, este sí es un germen muy agresivo, está metido en las pancreatitis, está metido en las peritonitis residuales. La banco también puede cubrirlo porque es un poco banco. El mecanismo de acción de la banco es el que por error primero le publicamos a la cerebral, pero hacemos que no es así. La banco simplemente viene y se une aquí al deano. Entonces, las bacterias, ¿qué hacen para modificar? Para adquirir resistencia. Cambian esa última lámina por otro aminoácido y así adquieren la resistencia. Estos son antibióticos que tienen muy poca función oral, solo se usan por vía parenteral, como casi todos los que vamos a ver hoy. Se tienen que dar cada 12 horas o cada 6 horas. Su distribución es buena, ¿verdad? Su excreción es básicamente renal, se parece, fíjense por ahí, a los beta-lactámicos, porque molecularmente tienen cierta semejanza. Se distribuyen bastante bien, es cierto, pero tienen problemas a veces para llegar al sistema nervioso central. Pues ahí hay que tener cuidado, ¿no? Cuando hay meningitis por cocos gram positivos, a veces la administración parenteral no es suficiente. Tienes que recurrir a veces a la administración intratecal, ¿no? Eso es una cosa ya muy especializada, pero que se puede ver algunas veces. ¿Para qué se usa la banco? La banco se usa en forma endovenosa para infecciones por gram positivos. Infecciones muy serias por gram positivos, como por ejemplo el meticilino resistente, neumonías, infecciones por catéteres, una serie de infecciones donde estos estafilococos se pueden meter. En la meningitis puede servirte, pero a veces hay que recurrir mucho a la administración intraarticular. En la endocarditis, por Streptococcus viridans o por Enterococcus fecalis, también es una forma de manejarlas, combinando con aminopenicilinas, con penicilinas o con aminoglucosa. Y la endocarditis por estafilococo también, por supuesto, ¿no? Las endocarditis por enterococo o estreptococo son las endocarditis que les dan a los pacientes que tienen valvulopatías, ¿no? Mientras que o que tienen válvulas protésicas. Entonces ellos te hacen una infección y te pueden implantar, tienen un absceso dentario y de ahí sale el estafilococo y se les implanta en la válvula cardíaca. Eso es una endocarditis, son las más frecuentes. Otras endocarditis muy frecuentes ya no es por estos gérmenes, sino por el estafilococo. Pero esa es la endocarditis de los pacientes que se inyectan, de los drogadictos, ¿no? Esa es la endocarditis por estafilococo, donde la banco también va a funcionar.
La vanco no se da por vía oral, se da por vía parenteral, pero en otros lugares hay preparados orales. ¿Ya? Preparados orales. ¿Y por qué existen esos preparados orales? Para una entidad que se llama la colitis pseudomembranosa. La colitis pseudomembranosa es, como su nombre lo dice, una colitis. Entonces trae un síndrome disentérico, ¿no? El paciente puede botar moco, sangre en las deposiciones y se pone mal. Pero es ¿quién la ha producido? Un clostridio, que es el Clostridium difficile. Ese es el que produce la colitis pseudomembranosa. Y este clostridio es un clostridio que está normalmente en el colon de todo el mundo. Pero cuando tú das tratamientos antibióticos, barres la flora y el clostridio, que es resistente, crece. Ese es el Clostridium difficile. Y produce un cuadro que se llama la colitis pseudomembranosa, porque el paciente puede llegar a defecar sangre, moco y como algunas membranas, y cuando le haces una colonoscopía, ves el colon inflamado y con placas como membranas necróticas. Esa es la colitis pseudomembranosa. El Clostridium difficile. ¿Cómo vas a llegar al diagnóstico de esto? Primero clínico, ¿no? Es un paciente que no tiene muy buena performance, en el cual has estado usando antibióticos de amplio espectro, aunque también en un paciente totalmente sano se puede presentar, y comienza a hacerte una disentería, ¿no? Y se pone tóxico, se pone mal. Entonces ahí lo sospechas. ¿Cómo las diagnosticas? Hay pruebas de laboratorio para diagnosticarlo, detectando antígenos que vienen de los difíciles, o si no, le hace rápidamente, nomás el gastroenterólogo viene y le hace una proctoscopía. ¿Tú? Que no en su cama. Entra y ve el recto y el sigmoide lleno de estas placas. Eso es una colitis pseudomembranosa. ¿Cuál es el tratamiento de la colitis pseudomembranosa? Vancomicina. Vancomicina oral. Eso no quiere decir que el preparado parenteral que viene en las ampollas, tú se lo vas a dar de tomar. No, es una vancomicina especial que viene hecha para administración oral. En nuestro medio no hay. Entonces a veces se le puede dar vancomicina oral, o sea, la que pones endovenosa por vía oral, ¿no? Y otro tratamiento que tiene es el metronidazol. Son los dos tratamientos, ¿ya? Pero lo primero que tienes que hacer es suspender el antibiótico que causó eso. ¿Ya? Eso es lo primero que hay que hacer. Y después instalar banco o instalar metronidazol. Si tienes la vancomicina oral, que es especial para eso, macaduro, ¿no? Pero si no la tienes, puedes dar la banco oral o puedes dar la banco endovenosa. Algo va a llegar y algo va a producir sobre este bendito Clostridium difficile. En su mecanismo patogénico, el Clostridium difficile no solo produce esta colitis, sino que libera unas toxinas que llegan a la sangre y son las que van a matar al paciente. Entonces el tratamiento está definido a frenar el crecimiento del Clostridium difficile a través de suspender el antibiótico que lo causó y dar un antibiótico que lo pueda coger, estos que están, estos dos, ¿no? El metro y la vancomicina puede tener efectos adversos, sí, de hipersensibilidad. Por ejemplo, si uno ve el cuello rojo, tiene los macrólidos, también lo puede tener abajo. Se pone el cuello rojo, toda la cara roja, el paciente hace taquicardias, ese es el síndrome del cuello rojo. Y al igual que los aminoglucósidos, aunque no tienen mucho que compartir con ellos en cuanto a los gram negativos para nada, pero también es mototóxico y nefrotóxico. Pero si tú respetas la dosis, ¿no es cierto?, de la banco, no va a haber mayor problema de toxicidad, pero siempre hay que tener cuidado con la función del banco, porque puede la vancomicina producir cierta toxicidad. La teicoplamina es igual que la banco, es un glucopéptido, tiene el mismo mecanismo de acción, tiene los mismos mecanismos de resistencia, es el mismo natural, igual que la vancomicina. Todos se parecen mucho, incluso sus reacciones adversas también. Pero la vancomicina lo supera, es un poco más efectivo en el manejo,
Por eso es que se prefiere generalmente la vancomicina, pero es una opción que está ahí, la teicoplanin también. El manejo es igual para el tema. Luego viene este que ya no es un glucopéptido, sino es una oxazolidona. No es de origen natural, como la teicoplanin y la vancomicina, sino es totalmente sintético, ¿ya? Igual sus fuentes son los gram positivos. Ya su mecanismo de acción no es en la pared, sino es un mecanismo de acción de alterar la síntesis proteica, ¿no? Lo que hace es bloquear la translocación de la síntesis proteica y también inhibir la formación de los ribosomas 70S. Los ribosomas tienen dos unidades, una subunidad 50 y una subunidad 30. Cuando se juntan, hacen un ribosoma de 70 de velocidad de sedimentación. Este es el ribosoma 70S. Y tienen que juntarse para así la síntesis proteica. El imesolid puede bloquear esa función. Así como una vez que esté ya funcionando y funcionando, puede bloquear esta función tan importante que es la translocación de la síntesis proteica. Ese es el imesolid. ¿Cuál es la ventaja que ofrece el imesolid sobre la banca? Porque el espectro es muy similar. La ventaja es que el imesolid no produce disfunción renal. Dentro de sus reacciones adversas no produce disfunción. Y habíamos dicho que la vancomicina es muy buena para el MASI, ¿no? Para los meticilinos resistentes. Bueno, ese es su uso. Pero hay algunos estafilococos que aparecen y son resistentes a la vancomicina. Ahí la teicoplanina podría cubrir. Es una opción, aunque es muy probable que no lo haga porque la banco cubre mejor. Pero bueno, puede ser una opción, ¿no? Perdón, el imesolid. ¿Cuáles son las ventajas del imesolid? Una, que no produce disturbio renal. Y dos, que eventualmente puede coger un MARSA que se haya hecho resistente a la vancomicina, ¿no? Lo que no va a hacer la teicoplanin. La teicoplanin, si un germen es resistente a la banco, lo más probable es que sea resistente a la teicoplanin. En cambio, el imesolid te puede dar la ventaja de que sí pueda cubrir a un vancomicino resistente. El imesolid, que es sintético, tiene una coteja, una pareja que es igualita a ella, que es el teisolid, que también es una oxazolidona sintética. Y más o menos es la repetición de lo mismo, o sea que no produce disturbio renal y puede eventualmente cubrir a los vancomicinos resistentes. Después, la historia es muy parecida en cuanto a espectro, usos y todo, que la vancomicina, es decir, para gérmenes gram positivos. Este tiene muy buena absorción oral, pero no se usa por vía oral, se usa por vía parenteral, por las razones de que se utiliza para infecciones muy complejas, ¿no? Y por vía oral no vas a lograr esos objetivos, entonces tienes que ir por vía parenteral. Reacciones adversas, fíjense como no hay trastorno renal, ¿no? Que sí puede haber con la vancomicina y con la teicoplanin, ¿no? Aquí no. Puede haber algunas otras, es cierto, ¿verdad? Infusión hepática, insensibilidad. Esta es interesante, hay que tener cuidado con las drogas serotoninérgicas y el imesolid. Y todas las drogas antidepresivas tienen siempre un efecto serotoninérgico, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. Y son ampliamente usadas, ¿ya? Entonces hay que tener cuidado con desarrollar síndromes serotoninérgicos. Con mucha mayor razón con antidepresivos antiguos como los inhibidores de la MAO, pero también los antidepresivos modernos, que son mucho mejores, más seguros, pueden potenciar la serotonina y el imesolid y el teisolid pueden potenciar eso. Entonces, ese es un efecto adverso que hay que tener cuidado, ¿ya?
Después los otros son de presentación, pues a veces inesperada, pero pueden suceder. Este no les ha pedido, es la dalbavancina, es un lipoglicopéptido, ¿no? O sea, es parecido a la vancomicina y a la teicoplanin, que son glucopéptidos, pero tiene una porción grasa, entonces no es un glucopéptido, es un lipoglucopéptido, ¿no? Y es un derivado de la teicoplanina, que es el que viene en pareja con la vancomicina, ¿no? Entonces, más o menos su espectro es el mismo, gram positivos, MARSA, puede eventualmente algunas veces cubrir vancomicina resistente. Tiene muy pocos efectos adversos, esa es una distinción de la dalbavancina. Y acá hay otro incluso, pero no sé si les habrán pedido esto, de la dalbavancina, que ya van saliendo muchos con el mismo propósito, ¿se dan cuenta? Entonces acá hay un cuadro que resume un poquito el espectro. La vancomicina y la teicoplanina son parecidas, ¿ya? Son parecidas. Y la telavancina, que se está, también es un lipoglucopéptido que anda muy cerca a todos estos. Entonces, estos usualmente cubren MARSA, pero cuando hay un estafilococo resistente a la vanco, tiende a ser resistente a estos dos también. En cambio, el indesolid, que es sintético, y la dalbavancina, estos sí pueden cubrir a esos VACs. Por ahí va un poco la cosa. No sé si les habrán pedido este dalbavancina. Es un lipopéptido. Ya llama lipoglucopéptido, es un lipopéptido. Y su mecanismo de acción es un poco parecido a la proteicina D, o sea, formar una especie de huecos en las membranas y además altera la síntesis proteica y es un antibiótico hecho también contra gram positivos resistentes. Entonces acá hay como un resumen de eso, ¿ya? Estos cubren MARSA, pero tienden a fallar en un vancomicina resistente. Cuando tú tienes un vancomicina resistente, puedes pensar en indesolid, en dalbavancina o en daptomicina. Es probable que te vaya mejor. Pero es un escalón un poquito superior. Pero no nos desplaza totalmente a eso, ¿no? Además, a veces es difícil conseguir estos dos. El indesolid sí hay por todo lado, ¿no? Pero dalbavancina y daptomicina no es fácil de conseguir en una entidad de salud, donde estés, donde sea que estés. No es fácil de conseguir. No, pues tú. Ahí quedó.